Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Fernando Cerdá. Soy estudiante de Derecho en la Universidad Fermín Toro y el día de hoy tengo el grato placer de realizar la siguiente presentación, la cual va destinada a la materia Derecho Procesal Laboral y Prácticas de la sección Saya A. Bien, empecemos con la unidad número 2. La unidad número 2 es la organización y el fundamento de los tribunales del trabajo. Bien, partiremos del primer tema. Tema número uno es la organización de los tribunales del trabajo en Venezuela. La organización y el funcionamiento de los tribunales del trabajo en Venezuela. Entonces tenemos que los tribunales laborales, bien, no debemos olvidar que los tribunales es el lugar donde los jueces administran justicia, pero de un modo más específico. Podemos definirlo según el diccionario venezolano jurídico que un tribunal es un conjunto de magistrados que ejercen la función jurisdiccional ya sea en el orden civil, en el orden penal, laboral o administrativo o cualquier otro fuero. Debemos recordar que existen los tribunales unipersonales y los tribunales colegiados, pues serán unipersonales cuando estén constituidos por un solo juez y colegiados cuando se integren tres o más jueces. Esto se le llamarán tribunales colegiados. Los tribunales del trabajo se le confía el conocimiento del fallo y de los conflictos judiciales surgidos entre los trabajadores y los empleados o patronos, o por la relación de trabajo en los grados de instancia, apelación y abarcan inspecciones laborales, prevención de conflicto, mediación, entre otros. Nuestra ley orgánica procesal del trabajo posee a todo título en cual se establece cuáles son, pues cuál es su organización, su funcionamiento, sus competencias, entre otros. De esta manera comienza con el artículo 12 estableciendo que la jurisdicción laboral en nuestro país se ejerce por los tribunales del trabajo. Entonces, ¿cuáles son los tribunales del trabajo? Pues el artículo 14, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece que los tribunales del trabajo son los tribunales de trabajo que conocen a primera instancia, pues los tribunales superiores del trabajo que se conocen en segunda instancia y los tribunales supremos de justicia en la sala de casación social. Los tribunales de instancia, en primer lugar, ejercen la plena jurisdicción en las cuestiones en las cuestiones de hecho como las de derecho. En cambio, en el Tribunal Supremo de Justicia se conocerá el recurso de casación y los demás cuya decisión le atribuye a la ley en contra de sus decisiones y no habrá recurso de ningún género si se le conoce a asuntos de derecho y no de hecho. Perdón. Entonces, ¿cómo se organiza? El artículo número 15 de esta misma ley orgánica procesal del trabajo establece que los tribunales del trabajo se organizan en cada circuito judicial en dos instancias. Entonces tenemos una primera instancia que es la que está integrada por los tribunales de sustanciación, mediación, ejecución del trabajo y los que organizarán los tribunales de juicio del trabajo. Una segunda instancia integrada por los tribunales superiores del trabajo, su organización, su composición, su funcionamiento, se, su, y su funcionamiento se regirá por las disposiciones establecidas en la ley y en las leyes respectivas. Entonces, ¿qué conoce y cómo están formados los tribunales de primera instancia del trabajo? Esto lo establece el artículo 16, que de esta misma ley, que los tribunales del trabajo que conocen en primera instancia serán unipersonales constituidos por un juez y un secretario, como se dijo anteriormente. Un tribunal unipersonal, ambos profesionales del derecho, el juez y el secretario. El artículo 17 de esta misma ley orgánica procesal del trabajo establece que los jueces de primera instancia conocerán las fases del proceso laboral de conformidad con lo establecido en la ley. La fase de sustanciación, la fase de mediación, de ejecución, estará a cargo de un tribunal unipersonal que se le denominará el Tribunal de Sustanciación, Mediación, de Ejecución del Trabajo.
La fase de juzgamiento corresponderá a los tribunales del trabajo. El artículo 18 de esta misma ley establece que los jueces de primera instancia del trabajo ejercerán sus funciones como los jueces de sustanciación, mediación, ejecución y como jueces de juicio, según ya sea el caso. Entonces, ¿cómo conocen o cómo se conoce que están formados los tribunales superiores del trabajo? El artículo 19 establece que los tribunales superiores del trabajo serán colegiados o unipersonales. Los primeros estarán constituidos por 3 jueces y un secretario, y los segundos, los colegiados, por un juez y un secretario, ya sea colegiado o unipersonal, por un juez y un secretario profesionales de derecho, como se dijo anteriormente. ¿Cuáles son las competencias de los tribunales del trabajo? Esto está establecido en el artículo 29 de esta misma Ley Orgánica Procesal del Trabajo, donde se establece que son competentes para sustanciar y decidir los tribunales del trabajo los asuntos contenciosos de trabajo que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje. Por otra parte, las solicitudes de calificación de despido o de reenganche formuladas con base en la estabilidad laboral, derechos y garantías constitucionales establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por otra parte, los asuntos de carácter contencioso que se susciten con una ocasión de las relaciones laborales como hecho social de las estipulaciones del contrato de trabajo y de la seguridad social. Y por último, los asuntos contenciosos de trabajo relacionados con los intereses colectivos o difusos. Artículo número 30. Las demandas y las solicitudes se propondrán ante el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución de trabajo competente por el territorio que le corresponda, que se considere competente los tribunales del lugar donde se prestó el servicio o donde se puso a fin la relación laboral o donde se celebró el contrato de trabajo o en el mismo domicilio del demandado, a elección del demandante, obviamente. En ningún caso podrá establecerse o convenirse un domicilio que excluya a los señalados anteriormente. Servicio de alguacilazgo. El servicio de alguacilazgo, según el artículo 23 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece que en cada circuito judicial se deberá existir un servicio de alguacilazgo para los tribunales de trabajo, siendo los alguaciles los ejecutores inmediatos de las órdenes que dicten los jueces y los secretarios y otras funciones de los alguaciles, como lo son la practicar, las notificaciones y convocatorias que libere el tribunal. Para ocupar el cargo de alguacil se requieren ciertos requisitos, como lo son ser venezolano, ser mayor de edad y preferiblemente bachiller. El tema número 2 habla acerca de la Defensoría Pública de los Trabajadores y los liticonsorcios y sus consecuencias. Entonces, la Defensoría del Trabajo, según el artículo 28 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, con competencia y con funciones en el ámbito nacional, opera un servicio de defensoría pública de los trabajadores, cuya organización, atribuciones y funcionamiento serán establecidas por la Ley Orgánica sobre la Defensa Pública, contemplada en las disposiciones transitorias. Cuarta, numeral número 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es un litisconsorcio. Un litisconsorcio, tomando en consideración la definición de Cabanela, en el que establece que el litisconsorcio es la situación y la relación procesal surgida por la pluralidad de personas que en efecto de una acción está entablada judicialmente son actoras demandadas en la misma causa, con la consecuencia de que la solidaridad de intereses y la colaboración en la que la defensa, es decir, que el litisconsorcio es cuando dos o más personas litigan en forma conjunta como demandantes o como demandados, porque tienen una misma pretensión y sus pretensiones son conexas o porque la sentencia al respecto
de la sentencia que se va a expedir respecto de una pudiera afectar a la otra. Entonces, el litisconsorcio se denomina pasivo cuando varios demandantes actúan frente a un demandado y cuando varios demandantes establan acción frente a varios demandados. Se denomina mixto. El menester es menester mencionar que el litisconsorcio es un proceso encaminado a simplificar el litigio y asegurar una resolución uniforme. El artículo 49 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que dos o más personas pueden litigar en un mismo proceso judicial del trabajo de forma conjunta, sea activa o pasivamente, siempre que sus pretensiones sean conexas por causa y objeto o cuando la sentencia a dictar con respecto a una de ellas pudiera afectar a la otra. Los actores de cada uno de los litigantes no favorecerán ni perjudicarán la situación procesal de los restantes sin que a uno de ellos se le afecte la unidad del proceso. En consecuencia, varios trabajadores podrán demandar sus derechos y prestaciones sociales en un mismo libelo y a un mismo patrono. Pues bien, esto ha sido toda mi ponencia. Muchísimas gracias.